habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. No voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, Rey bendito. Y como dijo Moisés, no nos saques ni nos lleves a otro lugar sin tu presencia, Señor. Es por eso que y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde
Gracias, Señor. Hermoso eres tú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en el espacio contigo. Estamos muy felices de nuevo estar por acá en esta plataforma. Tenemos grandes noticias, de verdad estoy muy feliz. Les quiero decir, jóvenes, que vamos a abrir 2 secciones. Una se llamará En la intimidad contigo, que será donde tendremos momentos de oración con Dios, y la otra será En el espacio con mis padres, y lo verán más a futuro a detalle. Quisiera, chicos, que me acompañen a hacer una breve oración. Por favor, cerremos nuestros ojos. Las chicas, pónganse su velo, por favor. Señor Jesús, te damos gracias, papito lindo, por esta hermosa noche que tú nos permites reunirnos, Señor. Te pedimos, por favor, que seas tú hablando a nuestros corazones y guiándonos en todo momento, papito lindo, y que guardes nuestras vidas, Señor. Te pido, mi Dios, que bendigas a cada joven que está sintonizándonos y que los guardes en el nombre de Jesús, y que seas tú hablando a nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, en esta ocasión tenemos a 2 invitados súper especiales y espaciales, por supuesto. Quiero que le den la bienvenida a Brian y a Alison. Aplausos, producción, por favor. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Gracias, aquí bendecidos para bendecir. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Bueno, chicos, quisiéramos trasladarles y hablarles de un tema súper importante, que será de la palabra de sabiduría. Es súper importante e interesante. Espero que pueda ser de bendición a sus vidas y se haga rema a sus corazones. Y bueno, sin más que decir, les cedo el tiempo. Amén. Gracias. Yo solo quiero decirles de que tomen un cuadernito, un lápiz, lapicero, Cierto. lo que ellos quieran, pero que empiecen a anotar, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver varios temas de los dones del Espíritu Santo. Y van a ser de mucho provecho para nuestras vidas, ¿verdad? Para un crecimiento espiritual para nosotros, ¿verdad? Yo cada vez de que me dan el privilegio de explicar qué son los dones del Espíritu Santo, yo me súper emociono, ¿verdad? Es así como cuando voy a una pastelería, ¿va? Y miro el pastel de chocolate y es así como, oh, por Dios, qué rico, ¿verdad? Y luego volteo y miro que hay un cheesecake y luego veo y hay cupcakes, o sea, quiero de todo, ¿verdad? Lo mismo me pasa con los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, cada vez que yo estudio eso, cada vez que me lo dan también, ¿verdad? Que nos lo muestran, porque hubo un tiempo que nuestros pastores también nos lo enseñaron, ¿verdad? Fue así como yo quiero todo, ¿verdad? Quiero más. Sí, entonces, jóvenes, pongamos atención, apunten ahí y pongan ahí este don, yo lo quiero. Muy bien, Te exacto. cedo el tiempo. Algo que aprendimos importante, a Brian le encantan los pasteles. Sí, Sí, soy. fijo. Jóvenes también, aconsejándoles, ¿verdad?, que dispongan su corazón primero para aprender más de los dones, para recibirlos. Y sabemos que para recibir los dones tenemos que estar en completa comunión con el Espíritu Santo. El primer don del que vamos a hablar es el don de la palabra de sabiduría. Para ponerle una base bíblica al don que vamos a hablar, vamos a ver 1 Corintios 12. Podemos verlo desde el capítulo 4 hasta 9, pero específicamente en el versículo 8 dice: pues a uno les ha dado palabra de sabiduría por el Espíritu y a otro palabra de conocimiento. Entonces hoy vamos a enfocarnos en palabra de sabiduría y quiero empezar, ¿verdad, chicos? Aquí a platicar con ustedes más o menos de qué es lo que sienten ustedes, o sea, que me digan con sus palabras qué es lo que entienden que es palabra, porque vamos a ver primero los significados de palabra y de sabiduría. No sé, tú, Brian, ¿qué piensas que es palabra? Pues palabra, la verdad es que yo te gano aquí. Porque es que ya le investigué qué es palabra, entonces Por 2. es algo que se ha dicho. Jóvenes. Sí, yo me preparé porque dije, Alison me va a preguntar y cabal. Ya la conocemos. Sí. No, pero yo investigué según el Strong G3056, significa algo dicho. Bianquita. Sí, yo busqué también la palabra, valga la redundancia, la palabra en el diccionario, que dice, significa
Perdón, el internet me está fallando. Ahorita, un momento, por favor. Dice, unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. Gracias, chicos. Agregando a sus comentarios que están muy bien, o sea, algo dicho, unidades lingüísticas, sabemos que generalmente son algo dicho que tiene un significado, ¿verdad? O sea, podemos trasladar algo con fundamento, significado, no decimos palabras solo por decir. Cuando abrimos nuestra boca es para dos cosas, para bendecir o para maldecir, ¿verdad? Simple y sencillamente. Entonces, como nos decían, sí, es dotada generalmente de significado, algo que se dice o sea, podemos decir un discurso, esas son palabras, un discurso son un conjunto de palabras, ¿verdad? Ahora, con sabiduría, no sé ustedes, como dicen que investigaron, ¿nos pueden hablar un poquito sobre la sabiduría? Pienso que es alguien como sensato, que sabe lo que dice, pero con madurez. Para mí eso significa la sabiduría. Fíjate que sabiduría tiene muchos significados, pero hubieron un par que a mí me llamó la atención, que decía capacidad de entender y en consecuencia actuar de manera sabia. Amén. Yo también encontré otro significado y me parecía bastante interesante. Ahorita van a saber por qué. Dice que la sabiduría es el grado de conocimiento más alto que podemos conseguir. Imagínense eso, o sea, cuando decimos una persona es sabia, podemos decir que en realidad esta persona lo sabe todo. Está en su IQ 160. Literal. Entonces, otros significados que podemos decir de la palabra también y se pueden traducir como inteligencia o discernimiento. Más adelante vamos a estar también ampliando estas dos palabras, pero es para que las tengan ahorita presentes, ¿verdad? Sabiduría, como nos decían, acá es conocimiento. Entonces también podemos agregar que es inteligencia y discernimiento. Perdón, sí, dale, dale. Solo quiero agregar un punto que dijiste, ¿verdad? Que es como que alguien sabía, es así como retopa. Pero yo también investigué y decía que la sabiduría, la palabra de sabiduría, es la expresión del pensamiento de lo más profundo de la inteligencia, inspirado por Dios. Sí, amén. Ajá, ya enfocándolo como el don de palabra de sabiduría, es cierto, ¿verdad? El don de palabra de sabiduría son palabras y es inteligencia y es conocimiento y es discernimiento que es dado de lo alto, ¿verdad? Es dado por Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, ya unificando estos dos significados, podemos dar como una breve descripción de qué es el don de palabra de sabiduría. También me gustaría que me apoyaran ustedes en comentarme más o menos, o sea, ¿qué piensan ustedes? ¿A qué se refiere este don? Ajá, de palabra de sabiduría. Pues ser una persona capaz de ser sabia en sus acciones. Si estás en alguna situación y no sabes cómo resolverlo, pues pedirle al Espíritu Santo que te ayude, que te dé la inteligencia para poder resolver ese problema. Sí, algo parecido así, solo que también pienso que, o sea, al tú hablar con una persona o dar un consejo, ya es como de parte de Dios, se podría decir, ya no sos tú, pues ya es parte de ti porque el Señor ya agregó eso en ti, ¿verdad? No sé si me di a entender, sino que ya es como algo, ahí vendrías agarrado de la mano con la madurez, pienso. Sí, definitivamente. Ya. Pero igual en el transcurso de este segmento, pues vamos a ir viendo. Amén. Creo que hemos aprendido, hemos tenido varios temas que nos han explicado respecto a estos dones. Y varios de los significados que nos han dado precisamente es de que palabra de sabiduría, cuando a una persona se le es revelado algo que va a pasar en un futuro, o sea, algo que está por venir, ¿verdad? Y podemos ver un ejemplo claro de ello en el libro de Mateo 26, estos versículos 30 al 35, y literalmente el texto
o el párrafo o el título que tiene todo este capítulo es Jesús predice la negación de Pedro. Y, o sea, predice, me queda bastante específico que se está refiriendo a la sabiduría, ¿verdad? Porque es cuando recibimos algo o se nos entrega algo que va a pasar, ¿verdad? Se nos revela, en otras palabras. Entonces, les voy a leer acá Mateo 26, 30 y 35. Entonces Jesús le dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por mi causa, pues escrito está: pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro respondiendo le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús dijo entonces: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahí se le fue revelado a Jesús a través del Espíritu Santo lo que iba a pasar. Para aclarar un poquito más respecto a lo que es este don, acá les traigo como una definición y dice: describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que puede ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo discernimiento. Y acá también traigo otro ejemplo bíblico, o sea que podemos ver bastantes, pero me pareció bastante importante o bastante como bonito el tema que un joven pidió literalmente sabiduría. Y podemos hablar acá de el rey Salomón. Todos sabemos la historia de este personaje, y que siendo una persona tan joven, él pidió sabiduría al Señor. ¿Para qué? No para él, pidió sabiduría para poder gobernar bien todo un reino. Y esta historia la encontramos en Primera de Reyes. No sé si ustedes quieren agregar algo. Sí, con lo que decías tú de Salomón, ¿verdad? Un ejemplo que también podemos ver de la sabiduría fue cuando las 2 madres estaban peleándose por el niño y Salomón sabiamente dijo: tráiganme una espada, y lo quería partir en 2, ¿verdad? Y dárselo a cada quien, pero él lo hizo porque sabía quién era la madre y probó, y la madre dijo: bueno, está bien, déselo a la otra madre. Entonces ahí es un claro ejemplo donde podemos ver que Salomón era sabio, y ese es uno de los versículos donde nos da a entender cuál es la sabiduría, ¿verdad? Amén. También respecto siguiendo con el tema de Salomón, el Señor se agrada tanto que Salomón haya solicitado este don, que le dice: y agrado delante del Señor, o sea que Salomón recibió, o sea, le agradó tanto al Señor que haya pedido esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días de vida, ni pediste riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Dijimos también, o sea, que uno de los significados de la palabra sabiduría era inteligencia. Entonces ahí es donde está la concordancia de este texto. Entonces podemos ver que el Señor se agrada tanto que nosotros pidamos para poder apoyar y tomar buenas decisiones para que sea un bien común, ¿verdad? Para que todos salgan bendecidos con las decisiones que vayamos a tomar. Pero sabiduría no solo se queda específicamente en eso, de tomar buenas decisiones o algo así, sino que podemos segmentar la sabiduría en distintos tipos. Tenemos sabiduría de Dios, tenemos sabiduría de este mundo, y también tenemos sabiduría animal, terrenal y diabólica, que vamos a ir segmentando también un poquito de cada uno de estas sabidurías. Y para empezar tenemos sabiduría de Dios. La base bíblica la tenemos en Lucas 11:49. No sé si alguno de ustedes la tiene por ahí, que me ayude a leer. Amén. Dice: por esta razón Dios en su sabiduría dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y algunos los matarán y a otros los perseguirán. Amén. Ahí claramente nos dice: por eso la sabiduría de Dios, o sea, es una sabiduría específicamente de Dios. Sabemos o entendemos que la sabiduría de Dios es un atributo, como les decía, específicamente de Él.
Y un ejemplo claro en el que usó la sabiduría es cuando él creó la tierra, ¿verdad? No sé si... Sí, exactamente. Tengo un versículo que dice eso. Dice en Salmos 136:5: al que con su sabiduría creó los cielos, porque su fiel amor es para siempre. Se define como entendimiento, una percepción de la sabiduría, ¿verdad? De parte de lo alto, ¿verdad? De parte de Dios. Amén. También podemos verlo en Proverbios 3:19. Dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. También tenemos ahora la sabiduría de este mundo. No sé si me puedes leer 1 Corintios 3:19. Sí, amén. Dice: porque la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios. Así está escrito: Dios atrapa a los sabios en la propia ingeniosidad de ellos. Amén. Y desde este texto, o de los dos textos que hemos leído anteriormente, podemos marcar claras diferencias que hay entre la sabiduría de Dios y la sabiduría terrenal. El Señor marca en este versículo y dice: la sabiduría terrenal es tonta, decía, ¿verdad? Mi versión dice insensata. O sea, está apartado de todo lo que sea de lo alto, ¿verdad? Toda sabiduría de lo alto. Bianquita, no sé si quieres agregar algo. No, pero sí. Ok, entonces... Yo sí quiero agregar algo con respecto a la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Porque muchas veces o conocemos a muchas personas que tienen muchos estudios, que tienen como 5 maestrías, como 10 doctorados, como 5 licenciaturas, y se creen así súper inteligentes a tal punto de no querer aceptar la palabra del Señor, ¿verdad? Y que lo vieran como algo ilógico para ellos, ¿verdad? O sea, ya ellos ya usando su propio razonamiento, ¿verdad? Pero en 1 Corintios 1:19 dice: como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y confundiré el entendimiento de los inteligentes. En el versículo 21 dice: el mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios, así que en su propia sabiduría prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que anunciamos. Entonces podemos ver que estos hombres, estos personajes que están en su propio razonamiento, en su propia sabiduría, que es del mundo, está provocado por el mismo Señor, ¿verdad? O sea, él mismo los pone en ese lugar, ¿verdad? Y no los hace a entender el amor que el Señor tiene, ¿verdad? Por su propia necedad, ¿verdad? Es interesante lo que decías, que las personas con muchos estudios y todos se creen con un gran cerebro. Pero podemos aplicarlo también a nosotros los jóvenes. O sea, ahorita estamos, ¿qué les digo yo? En la escuela, ahorita estamos en vacaciones de medio año. Entonces, nosotros en nuestras mismas clases podemos decir así como que: este cuate es bien pila, ¿verdad? O sea, ya empezamos a marcar así como: él es el del primer lugar, perdón. O en nuestro grupo de amigos, aquel es bien pilas, pero tal vez porque hace cosas que sobresalen. O sea, no es una inteligencia, por así decirlo, de lo alto, sino que ya es viveza para su bien, ¿va? Para supervivencia. Ajá. Entonces podemos marcar desde un grupo tan pequeño a grandes personas o grandes científicos o lo que ustedes quieran, y desde algo tan sencillo se puede marcar este tipo de sabiduría, ¿verdad? Bianquita, no sé si quieres agregar algo. Ustedes, Ellen, yo voy a interrumpirlas ahí si quiero mencionar algo. Dale. También entonces podemos ver la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y esta base la encontramos en Santiago 3, del 13 al 15. Y nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras y en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contentación en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque su sabiduría no es la que desciende de los cielos, o sea, de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Me sorprendió bastante este tema
porque remarcaba algo de los celos amargos. Y desde la eternidad vemos a un ser que tenía celos de nuestro ser supremo, ¿verdad? Entonces desde acá empieza esta sabiduría, que es la diabólica, porque fue la persona que fue derrocada de los cielos, ¿verdad? Ahora yo solo quiero leer esta versión. Dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. O sea, aquí nos está remarcando, ¿verdad? Que esto, lo que tú decís, ¿verdad? Los celos, la rivalidad, eso de querer maquinar, hacerle daño a alguien o quitarle el puesto a alguien de una manera no... grotesca, ¿no? Ajá, de una manera así grotesca, así, de quererle hacerle daño, de crear chismes, de crear como contiendas. O sea, todo eso es una sabiduría diabólica, ¿verdad? Amén. A veces nos vamos a topar con nuestros mismos compañeros, ¿verdad? Nuestros cuates, así de que uno dice, ala, yo quiero ser como Brian, pero no lo decimos en una manera de celos, así como yo le tengo envidia, yo le tengo celos, sino que porque en verdad yo veo un cambio en su vida, yo veo que el Espíritu lo está llenando, yo veo que es lleno de dones del Espíritu Santo, y a mí me gustaría que el Señor me tocara de esa manera. Entonces yo empiezo a desear o querer ser como esa persona, pero tal vez no con esa maldad en el corazón, ¿verdad? Con la que es realmente marcada lo que son los celos o la amargura o esto, sino que lo hacemos con otro pensamiento ya. Como un signo de admiración, se podría decir así. Exacto. A mí me encanta cómo canta Bianquita, y es como, me gustaría tomar clases con ella o algo así. Pero, son ya admiración que tenemos hacia las personas, pero no es eso de los celos, porque se puede dar que entre los compañeros es como que yo quiero ser mejor que aquel, y ya empieza la rivalidad, ¿verdad? Que yo hice esto y luego el otro hizo el otro. O sea, empezar esa rivalidad, eso ya no es de lo alto. Amén. Entonces, ahora nos estamos preguntando en sí, y ok, ya sé que es palabra de sabiduría, pero ¿cómo puedo atraerlo a mi vida? ¿Cómo puedo llamarlo? Y al inicio yo les decía que dispusieran su corazón y empezaran una comunión con el Espíritu Santo, porque principalmente para obtener dones del Espíritu Santo, por supuesto, tenemos que estar llenos de su Espíritu, ¿verdad? Tenemos que pedir esa llenura de Él y ser bautizados del Espíritu Santo principalmente. Entonces el Señor en este momento nos llena del Espíritu Santo y se nos empiezan a repartir dones, ¿verdad? Y a veces no los miramos, los tenemos escondidos, diríamos por ahí, y ni siquiera sabemos que los tenemos. Y puede ser que en un momento que en realidad nosotros tengamos una necesidad, ese don empiece a dar fruto, o sea, empiece a ser mostrado en nuestras vidas. Y es bastante interesante. Les comentaba el ejemplo de Salomón. Él tal vez ya tenía este don, pero empezó a sentir la necesidad de dar fruto o que fuera mostrado cuando le dieron un reino. Y él necesitaba saber qué consejos dar, la sabiduría para gobernar en sí. Entonces vemos que este don empieza a florecer cuando surge una necesidad, ¿verdad? Cuando tenemos la necesidad de hacer algo, de apoyar a nuestros hermanos, a nuestra congregación, a nuestros amigos. Entonces el Señor es el que planta la semilla y es el que nos da esa sabiduría de lo alto para poder dar consejos buenos. No sé si quieres agregar. No, sí, definitivamente. Lo que tú dices, ¿verdad? Es que los dones del Espíritu Santo pues son receptores que deben de ser activadas en nuestras vidas, ¿verdad? Al momento de que uno se bautiza, al momento de que uno pues ya le entrega la vida al Señor, en ese preciso momento pues ya se empiezan a activar esos receptores espirituales y son activados en nuestra vida, ya sea en una unción específica o en una necesidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Tanto en lo personal como a nivel iglesia, ¿verdad? Y pienso que pasa más seguido, pues a mí me ha pasado cuando, como tú dices, estamos en una necesidad o bajo presión. Es donde el Señor aprovecha y es como que, bueno,
en las Es pruebas. tu momento ha llegado. Sí. Y el don, Exacto. mi momento ha llegado. Pero remarcando acá, al inicio les comentaba la base que teníamos en 1 de Corintios 12, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces el Señor es donde se agrada que no pidamos como sabiduría solo para nuestro bien o para crecer nosotros, sino que para apoyar y dar buenos consejos a los demás. Amén. Si quiere ya puedes seguir. Amén, amén. La verdad es de que yo creo que Alison ya dio casi la mayoría, pero voy a aportar también yo aquí unas ciertas cositas que vi de este don, ¿verdad? Y solo quiero volver a leer 1 de Corintios 12:8, pero quiero leer 3 versiones. En la palabra de Dios para todos dice: a uno le da habilidad de hablar con palabras de sabiduría. En la Nueva Traducción Viviente dice: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Y en la Reina Valera 60 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que es una habilidad de hablar con palabras sabias. También es una capacidad de dar consejos a otras personas, ¿verdad? Entonces, para seguir lo que decía aquí Ali, la palabra de sabiduría es un don que el Espíritu Santo activa en nosotros cuando se presentan situaciones en las cuales nosotros no podemos resolver, ¿verdad? Y sino que necesitamos de la sabiduría de lo alto, ¿va? Por ejemplo, les voy a poner un escenario. ¿Qué pasaría si de repente ustedes están tranquilas en su casa, viendo tele, y en eso de la nada entra policías a su casa y que las agarran y les ponen las esposas y se las llevan a la cárcel por estar predicando? ¿Qué harían ustedes? Llamar a mis pastores. O sea, si uno en el camino está así como... Se queda modo choqueado. Yo me quedo choqueada. Sí. O sea, pasan muchas cosas en mi mente. Como tú dices, llamar a pastores. Así, óigame, ¿no? Y la otra parte, bueno, si es tu voluntad, Dios, démosle. Por amor a ti, lo que sea. Y en el transcurso del camino uno es así como, bueno, ¿qué hago? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a...? Ajá, o sea, empieza uno a maquinar un montón de cosas, ¿verdad? Me pongo a revisar las leyes a ver si... Las leyes. Eso no... Sí, es que puedes revisar. Mi teléfono, por favor, polis. Quiero que me acompañen ahí donde están ustedes en su casita. Lucas 21, 12 al 15. Dice: pero antes de que pase todo eso, la gente los tomará a ustedes como prisioneros y los perseguirá. Los entregarán a las sinagogas para ser juzgados y los meterán a la cárcel. Serán obligados a presentarse ante reyes y gobernadores por estar de mi parte. Pero esto les dará oportunidad de dar testimonio de mí. O sea, imagínense. O sea, les van a decir: miren, los vamos a encarcelar, pero tienen que ir enfrente de los jueces del mundo y que tienen que ver cómo se salen ustedes de la cárcel. O sea, ¿qué van a decir ustedes? ¿Cómo defender? Ajá, ¿qué vas a decir para defenderte, va? Y uno empieza a decir como, bueno, que empieza a maquinar un montón de cosas, ¿verdad? Voy a decir esto, voy a decir lo otro. Y ahí es donde empieza a surgir la necesidad que el don emane de nosotros. Exacto, ¿verdad? que el Espíritu Santo active ese don de sabiduría para poder, pues, que no nos juzguen mal, ¿verdad? Pero miren acá que dice en el versículo 14. Dice: despreocúpense de antemano por lo que van a decir para defenderse. En el 15 dice: porque yo les daré palabra de sabiduría a las que ninguno de sus enemigos podrá oponerse ni contradecir. Entonces, ¿qué se necesita? Estar llenos del Espíritu Santo, porque si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, obviamente esa palabra de sabiduría no va a estar en nuestra vida, ¿verdad? Se va a canalizar en nuestra alma. Exacto. Entonces, debemos de estar llenos del Espíritu Santo para que se manifieste eso, y asimismo el mismo Espíritu Santo nos va a defender de nuestros enemigos, ¿verdad? Solo con la palabra de sabiduría.
A ver, fíjate que ahorita que estaba diciendo eso, se me vino como un ejemplo en el que a veces nosotros estamos en un examen y no hemos estudiado nada. Y estamos sentados en el escritorio así como que, papito, por favor, ayúdame. Pero no va a venir Diosito, nada soy yo de porque... nuevo. La revelación. Pero porque no estudiamos nada. Siento que es lo mismo con el don. O sea, nosotros por más que lo pidamos y si no estamos preparados y llenos del Espíritu Santo, no nos va a surgir en el momento que nosotros lo queramos, como en el momento del examen. Estamos rogando al Señor que nos dé las respuestas, pero no baja porque no leímos antes, no repasamos y no aprendimos. Cabal, no, sí, definitivamente esto nos hace tener consagrarnos más, tanto en la palabra del Señor como en la oración al Señor, o sea, tener una intimidad con el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo puedo ver aquí que este don de la palabra de sabiduría se estrecha mucho con la palabra de conocimiento. Porque la palabra de conocimiento ustedes ya lo van a ver el próximo segmento. Solo voy a dar una breve pincelada. Una pizquita. Cabal, solo para que estén emocionados. Ah, sí. Cabal. Pero la palabra de conocimiento es una información revelada por parte del Espíritu Santo de una manera sobrenatural en la persona, ¿verdad? Pero muchas veces cuando se les revela la palabra de conocimiento, no sabe cómo aplicarlo, ¿verdad? Entonces ahí viene el don de sabiduría, porque la palabra de don de sabiduría nos dice cómo aplicar esa información que fue recibida. Entonces, aquí quiero que me ayuden mis dos hermanitas en Hechos 15, desde el versículo 5 al 27. Yo aquí voy a dar un breve resumen. Pues había una discusión de los que no eran judíos y que se habían reunido un grupo de personas diciendo que había que circuncidar a los que no eran judíos, que tenían que obedecer la ley de Moisés, porque es Hechos 15, 5 al 27. Entonces decía que había una discusión ahí de los que no eran judíos, ¿verdad? Que tenían que decir que ellos tenían que circuncidarse, que ellos tenían que seguir la ley de Moisés como ellos lo estaban siguiendo, ¿verdad? Pero en eso se levanta Pedro a favor de los que no eran judíos y diciéndoles que Dios acepta a los que no eran judíos, hay otras versiones que dicen que los que son gentiles, ¿verdad? Y serán salvados por el amor de Dios. Luego se levanta Santiago diciendo por dos lo que dijo Pedro, como apoyando lo que dijo Pedro, ¿verdad? En otras versiones es Jacobo. Entonces, apoyando a lo que dice Pedro, diciendo que el resto de la humanidad va a buscar también al Señor, ¿verdad? Y que no molesten a los judíos. Entonces, viene Santiago y les da una respuesta a ellos, ¿verdad? Y les dice así, en resumen, le dice, bueno, ¿saben qué? Mejor hagámosle una carta diciéndole a ellos que lo único que se tienen que hacer es consagrarse. Consagrarse de los pecados sexuales, consagrarse de comer cosas ahorcadas, dicen acá, ¿verdad? De comer cosas de sangre. Entonces llegaron a esa conclusión diciendo, ok, it is ok por mí, no hay problema. Enviemos esa cartita a los que no son judíos y ahí quedó. Entonces, aquí puedo ver que hay 6 puntos. Hay un problema serio que está en el versículo 5. ¿Me lo puedes leer, por favor, Lenquita? Dice, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Ok, entonces vemos que también hay una reunión del cuerpo de creyentes que está en el versículo 6. ¿Me puedes? Amén. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Ok, entonces del versículo 7 al 12 está el tercer punto, que es donde el grupo trata de resolver ese problema. El punto 4, que está del versículo 13 al 21, es donde el Espíritu Santo a través de Jacob le da una respuesta en una palabra de sabiduría. No sé si me puedes leer el versículo del 13 al 21. Amén. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, escuchadme, hermanos.
Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerden las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que se ha de saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que entre los gentiles se conviertan a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas por los oídos, de fornicación, de los estrángulos de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo les he leído en las sinagogas. Ok, amén. Entonces, ¿qué puedo ver acá? Que este hombre, que es Santiago, estaba lleno del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo le reveló algo que fue profetizado en el pasado. O sea, que el don de conocimiento fue activado ahí. Luego el don de sabiduría fue activado, y eso lo podemos ver en el versículo 22. ¿Lo puedes leer, por favor, Bianquita? Dice: entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabas, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Amén. Entonces, ¿cuál fue la palabra de sabiduría? Acá fue diciéndoles que no molestaran a los gentiles, sino que se les iba a dar una carta diciéndoles que no cometieran ciertas cosas, ¿verdad? Que se tenía que consagrar. Entonces, estuvieron de acuerdo y enviaron esa carta. Entonces, esta decisión fue guiada por el Espíritu Santo, y lo podemos ver en el Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces podemos ver que esta decisión, que esta palabra de sabiduría fue respaldada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué también podemos aplicar la palabra de sabiduría? Y es que esta palabra de sabiduría también nos ayuda a tener revelación. A tener revelación tanto en la palabra del Señor, como también tener una interpretación en los sueños. Y ahorita vamos a leer Apocalipsis 13:18. Y dice: requiere sabiduría entender esto, pero todo el que tenga entendimiento puede encontrar el significado del número de la bestia. El número corresponde al nombre de un hombre. O sea, aquí podemos ver que la sabiduría nos da esa capacidad de poder entender la palabra del Señor. Ahora, en Génesis 41:25 dice: entonces José le dijo al rey: estos dos sueños son sobre lo mismo. Dios está tratando de decirle lo que él va a hacer pronto. En el versículo 28 dice: Dios le está mostrando lo que él va a hacer pronto. Entonces, aquí es donde el faraón tiene un sueño de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas, ¿verdad? Pero nadie podía interpretar ese sueño. Tuvo que ir con José para que le interpretara ese sueño. ¿Pero por qué tuvo que ir con José? Porque era un hombre que estaba lleno de el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hay otro punto que a mí me impresiona mucho que de la palabra de sabiduría, y es que enseña también a respetar a Dios. En Proverbios 2:3 dice: presta atención a la sabiduría y conságrate de todo corazón a la inteligencia. Llama con todas tus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos entendimiento. Cabal, estos dos versículos, que es el 2 y 3, me hace ver lo que hizo Salomón. O sea, fue un joven que clamó, que se esforzó por
querer tener la sabiduría, ¿verdad? Y literal aquí como dice, ¿verdad? O sea, fue alguien que pidió a gritos el entendimiento, ¿verdad? Entonces se le fue dado, ¿verdad? Entonces, en el versículo 4 dice, busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Entonces, esa parte donde dice sabrás lo que es conocer a Dios, me hace ver a mí que es tener una intimidad con el Señor. Y es lo que ha venido hablando Pastor, ¿verdad? Tener una comunión con el Espíritu Santo. Y es que muchas veces en la Biblia nos dice, ¿verdad? Que debemos de anhelar los mejores dones, ¿verdad? Y en especial lo profético, ¿verdad? Pero si este don me hace a mí acercarme al Espíritu Santo, si este don me hace a mí conocer al Señor, conocer quién es Dios, yo lo anhelo. O sea, yo quiero ese don por 1000, ¿verdad? Porque me va a ayudar a tener una comunión, una cercanía con el Señor. También puedo ver que es una sabiduría que, como había dicho, ¿verdad? Que da consejo, ¿verdad? En 2 de Crónicas 25:7 dice, pero un hombre de Dios fue y le dijo, Su Majestad, no deje que el ejército de vaya con usted, porque el Señor no está con Israel, ni con esa gente de Efraín. Ahora bien, si decide ir, así hágalo, esfuércese para la pelea, pero Dios le hará caer enfrente de sus enemigos, porque Dios es quien ayuda o hace caer en la batalla. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que fue un hombre que le fue a dar un consejo, que le fue a decir, mire, si hace esto, le va a ir fatal, pero si no hace eso, Dios va a actuar a su favor. Y lo más importante que de este don es que también sirve para edificar. Entonces en Colosenses 1:28 dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. En otra versión dice, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da. Pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Entonces la sabiduría nos hace ser maduros en Él, ¿verdad? Entonces, ya para finalizar, ¿cómo se obtiene ese don? Como decía aquí Alison, en Marcos 1:28 dice, yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, los dones del Espíritu Santo se activan después de que nosotros nos bauticemos en agua, ¿verdad? Pues hemos muerto, en Romanos 6:4 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, una vida donde los dones del Espíritu Santo van a ser activados en nosotros. Una vida plena y feliz. Amén. Amén. Agregando un poquito también a lo que comentabas antes, imagínense jóvenes, si nosotros buscáramos esos dones del Espíritu Santo como buscamos otras cosas, ¿verdad? Que tal vez no nos edifican, o como las personas ya más grandes buscan el dinero, o buscamos los videojuegos, o buscamos las series. Si buscáramos así el Espíritu Santo, imagínense lo llenos que estaríamos de Él y cómo podríamos nosotros ayudar a los demás con los dones que se nos han sido dados. Sí, la verdad es de que a mí me quedó, o sea, yo me quedé súper sorprendido cuando decía que esta palabra de don de sabiduría te ayuda a conocer a Dios. Porque te hace, no sé, o sea, te hace tener que estar como frente a Él, o sea, saber quién es Él, cuáles son sus gustos, qué le gusta, qué no le gusta. Y es aquí también donde muchas veces nosotros decimos así como, pero es que no puedo dejar de hacer tal cosa, ¿verdad? No puedo dejar de ver tal serie, no puedo dejar de hacer tal cosa, ¿verdad? O sea, este pecado me está matando, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque nosotros no le damos el chance al Espíritu Santo de que tener una experiencia con Él, de querer conocerlo a Él, porque al momento de conocerlo a Él, pues vamos a aborrecer lo que a Él no le gusta, ¿verdad?
No, y algo que me impactaba con lo que tú decías era de que si nosotros estuviéramos metidos más, porque a mí me pasó algo bien curioso y la verdad que yo quedé choqueada, dijeron, porque cuando estaba más cerca de Dios, cuando estaba orando, tenía una comunión más cercana a Él, hasta las ganas de comer se me quitaban. O sea, era como que yo ya había comido, pero porque había comido espiritualmente. Entonces era como, exacto, literal, era como que yo como que hubiera pegado un gran banquete. Entonces, de verdad, increíble, la verdad. Si nosotros pusiéramos en prioridad eso, sería excelente. Y bueno, chicos, hemos concluido. De verdad, gracias por estar sintonizándonos y viéndonos. No sé si, Brian, me podrías hacer favor de hacer la oración final, porfis. Amén, amén. Entonces, ahí donde están en sus lugares, jóvenes, cerremos nuestros ojos. Señoritas, pónganse los velos y empecemos con la oración, ¿verdad? Más que todo pidiendo al Espíritu Santo que nos active en este don, ¿verdad? Y si tú no estás bautizado, pues te exhorto a que te bautices, ¿verdad? Que te acerques con los ancianos, que te acerques con la persona que más le tengas confianza y decirle que quieres bautizarte, y así pues nosotros te apuntamos ahí y le pasamos el reporte a pastor. Ok, entonces inclinemos nuestro rostro. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento, Padre amado, que tú nos das, Señor, por este privilegio hermoso, papaíto lindo. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que seas tú, Padre amado, tocando, Señor, el corazón de cada joven, Padre amado, de cada señorita, Señor. Que seas tú, Señor, inquietando, Señor, sus vidas, Padre amado, inquietando, Señor, sus corazones, papaíto lindo, por anhelar, Señor, de tu presencia, Señor, por anhelar, Señor, tener una comunión contigo, papaíto lindo. Sé tú, Señor, moviéndote, Padre amado, en la vida de cada uno de ellos, Señor, y activando, Señor, tus dones, Señor, en sus vidas, Señor. Sé tú, Padre amado, poniendo, Señor, ese anhelo, Señor, ese deseo, Padre amado, aumentando, Señor, ese fuego del primer amor en sus vidas, papaíto lindo. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, levantando, Señor, a cada joven, Señor, a cada señorita, papaíto lindo. Que seas tú, Señor, haciéndolos, Padre amado, jóvenes, Señor, valientes y esforzados, Señor, en tu palabra, papaíto lindo. Que te busquen, Señor, de noche y de día, Señor. Que clamen, papaíto lindo, por tu sabiduría, Señor. Que clamen, Padre amado, por ti, Señor, por tener, Padre amado, esa experiencia contigo, Señor. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, soplando, Señor, sobre esos huesos, Señor, y que seas tú levantándolos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que seas tú, Señor, haciéndolos jóvenes valerosos, Señor, jóvenes, Señor, que respeten tu nombre, Señor, que le tengan temor, papaíto lindo, a tu palabra, Señor. Pon, Señor, ese anhelo, Señor, de querer refugiarse, Señor, en tu palabra, papaíto lindo. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que impartimos en el día de hoy, Señor, que sea, Señor, sembrado, Señor, en sus corazones, Padre amado, y sean regados, Señor, por tu Espíritu Santo, para que puedan dar frutos, Señor, en sus vidas, Padre amado. Te lo pido, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Así que, jóvenes, lo exhortamos a cada uno de ustedes a que se acerquen a la palabra del Señor. Los bendecimos. Amén. Nos vemos Ay, una chicos, próxima nos y vemos. gracias, chicos, por aceptar la invitación. De verdad. Nos vemos. Gracias. Bendiciones.